Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias por invitarme a compartir este tiempo. Al cumplir un año la Iglesia del Parque, les agradezco de todo corazón la oración de ustedes, el apoyo, el ejemplo. Mucho de lo que ustedes hacen es lo que nosotros anhelamos hacer a futuro. Así que seguimos sus pasos y si estoy aquí es porque Carlito Bolomo está predicando allá. Así que gracias. Ayer han estado el CB, Martina Yuch, el equipo, los adolescentes, y nos llena el corazón que vengan y que disfruten los jóvenes y que la palabra sea entregada y que muchos tengan la oportunidad de creer. Le da sentido de propósito a nuestra vida y a nuestro ministerio y le damos las gracias a Dios por estar ahí. Muchas gracias de todo corazón. Hoy meditamos acerca de cuando Dios escribe o envía la carta. Que Dios te envíe una carta, ¿qué te parece? O que le escribe a la medida de tu iglesia local. Esa es una carta de autor, pero no es cualquier autor. Ese es el creador, es el autor de la vida. La Biblia lo describe como el consumador y el autor de la vida y el de la fe. Tiene que ser una carta muy especial y que genera una gran expectativa en nuestro corazón. Así que te invito a abrir la Biblia y vamos a buscar ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 18 para leer a partir del versículo número 22. Hechos 18, 22. Vamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo y ahí dice así: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos. Vamos a orar y meditamos en este texto de la Biblia. Padre, gracias por esta noche. Gracias porque hemos abierto tu palabra, Señor. Tenemos un corazón dispuesto para que nos enseñes, para conocerte más, Señor, para amarte más y poder seguirte mejor. Bendice este tiempo, guíanos por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Avanza el libro de los Hechos y el apóstol Pablo está en su tercer viaje misionero. ¿Te acuerdas que él partía de Antioquía y volvía a Antioquía? Porque uno parte de la iglesia local y anhela volver a la iglesia local. Porque ahí están tus hermanos, ahí están tus amigos, ahí están aquellos con quien vos sirves en el ministerio. Y el apóstol Pablo sale para su tercer viaje misionero y dice que él iba a recorrer las regiones ahí de lo que era Galacia y Frigia, pero quiero que prestes atención ahí al texto que te he colocado en negrita, porque dice que él también iba a confirmar a todos los discípulos, dice ahí. Así que él ya había evangelizado, había fundado varias iglesias y aparte de seguir evangelizando, él quería ir confirmando, discipulando, enseñando, generando madurez en los creyentes y en la iglesia local, y eso significaba confirmar a cada uno de los discípulos. Te recuerdo, la palabra discípulo significa aprendiz. Si somos discípulos de Jesús, significa que tenemos un corazón enseñable. Nunca puedes decir, lo he logrado, ya he llegado, ya soy un discípulo de Jesús. Más que una madurez como un estado, es un proceso de maduración. Siempre estás creciendo y siempre estás aprendiendo y siempre nos estamos pareciendo a nuestro Señor. Cuando avanzas al versículo número 3, voy a llamarle un tiempo de conversión. Cuando nosotros hablamos de conversión, lo tenemos asociado a lo que es salvación y no está mal. Pero en un concepto más amplio significa un cambio de mente, metanoia. Iba en un sentido, conozco a Jesús como mi Salvador, soy un hijo de Dios, tengo la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, y ahora miro totalmente hacia el otro lado. Y han cambiado mis valores, y han cambiado mis principios, y han cambiado el sentido de mi vida.
¿Y qué le sucede a estos hermanos aquí de Éfeso? Presta atención. Hechos 19:3 dice así. En primer lugar, el apóstol Pablo les hace una pregunta. Y dice en el versículo número 3, si me quiere seguir en la Biblia o en el PowerPoint, dice, entonces le dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Acompañan el versículo 5, como dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos venían en un sentido. Ellos habían acompañado y eran contemporáneos del ministerio del Señor Jesús. ¿Te acuerdas que comenzó a los 30 años y se manifestó públicamente y se bautizó con Juan en el Jordán? Y Juan me dijo que no quería bautizarlo. Decía, yo no soy digno de desatar la correa de tu calzado. Él se sentía como que Jesús lo tenía que bautizar a él, pero Jesús le dice, no Juan, así conviene que cumplamos con toda justicia, y lo bautizó. Y te acuerdas de ese día precioso, allí en el río Jordán. Entró al agua Jesús, baptizo significa inmersión. Entró completamente al agua y cuando salió, el Espíritu Santo descendió y la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia o en él tengo contentamiento, significa él me agrada en plenitud. Dice que multitudes se bautizaban con Juan el Bautista, como un bautismo de arrepentimiento, de preparación para la llegada del Mesías. Ahora el Señor Jesús aquí ya ha muerto, ha resucitado, ha ascendido, se van fundando las iglesias, pero hay generaciones que vienen de ese bautismo. Y cuando el apóstol Pablo les pregunta, y ellos contestan, y entienden toda esta obra del Señor Jesucristo, dan el paso de obediencia, en nombre del Señor Jesús. Y qué lindo que es el camino de la obediencia. Tranquilamente pueden haber dicho, Juan era el gran profeta, el último y gran profeta, el precursor del Señor, y con ese bautismo nos bastaba. Tranquilamente pueden haber dicho, tenemos el bautismo que tuvo el Señor Jesucristo, y les bastaba. Pero como el versículo anterior dice que ellos eran discípulos, y un discípulo es un aprendiz, ellos siguen aprendiendo. Y al aprender de que en este tiempo tenían que bautizarse en el nombre del Señor, hicieron caso, se bautizaron y crecieron espiritualmente. Hechos 19:7, si me sigues, dice así, eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Me gustaría si vamos registrando algunas métricas. 12 hombres, 3 meses y la sinagoga. El apóstol Pablo avanzaba en sus viajes, iba directamente a la sinagoga de los judíos y ahí predicaba el evangelio. Pablo no era más fácil predicar en las plazas, alquilar un lugar y predicar, empezar a fundar iglesias como hoy las conocemos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42, dice que él predicaba en el templo y por las casas. Y las iglesias se establecían en casas de familia, como los grupos pequeños de ahora. La iglesia no es la construcción, no es el templo. La iglesia somos las personas, somos los creyentes, somos los discípulos. Y el apóstol dice que iba directamente a la sinagoga, fue durante 3 meses, dice que discutía y persuadía con el conocimiento, la pasión y la vehemencia que él tenía, y dice que les hablaba acerca del reino de Dios, les predicaba el evangelio. Pero dice el versículo 9, si me sigues, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino con mayúsculas, significa el cristianismo, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor.
Cuando uno empieza a predicar la palabra de Dios, sin lugar a dudas va a haber oposición. Hechos de los Apóstoles habla del equipo misionero de Pablo y dice, los que alborotan al mundo entero han llegado aquí. Ellos estaban alborotando al mundo. ¿Prestas atención a esa frase? Ahora, ¿nunca te ha pasado a vos que al revés, que el mundo te alborota a vos? ¿Que el mundo nos alborota a nosotros? ¿Que el mundo alborota y presiona a la iglesia? Este era un equipo ferviente, pujante y evangelista. Y dice que ellos avanzaban, predicaban el evangelio, había oposición y hubo tal que Pablo sacó a los discípulos y dice que se fue a un lugar, una escuela, de un hermano que se llamaba Tirano, con doble N, y dice que en ese lugar él empezó a entrenarlos, a capacitarlos, para después enviarlos a evangelizar. La palabra escuela significa salón de capacitación, salón de entrenamiento. Parece que en este lugar se preparaban a las personas en retórica, en filosofía, se lo prestaron o lo alquiló, y ahí Pablo, con ese grupo que sacó de la sinagoga, los entrenó por 2 años y dice que evangelizó todo Asia, que prácticamente era el mundo conocido. Tremenda la obra de Dios en este lugar. Los que estudian el crecimiento de la iglesia dice que deberíamos ser aproximadamente el 3% de la población para que el otro 97% escuche el evangelio del Señor Jesucristo. No sé cómo hizo Pablo a partir de 12, habrán sido más, los entrenó durante 2 años y salieron con pasión y dice que todos escucharon, no necesariamente que todos creyeron y se convirtieron, pero el evangelio llegó al mundo conocido. No subestimes tu iglesia local, no subestimen la pasión misionera que ustedes tienen, no subestimemos la importancia de prepararnos y capacitarnos para hacer la obra de Dios, porque Dios tiene un lugar preparado para las personas que están preparadas y Dios las va a utilizar. Y aquí los utilizó y dice que salieron, predicaron y todos escucharon la palabra del Señor. Mirá lo que dice el versículo 18 de Hechos 19, avanzamos. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y el versículo 30 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto sí que era conversión, pero era conversión pública. Y era una conversión delante de la sociedad. Y dice que armaron la hoguera y trajeron los libros de la magia. Es como que hoy en tu conversión traigas los libros de la magia, siguen en vigencia. Que entregues las drogas, las jeringas. Que entregues la pornografía, como que ya no tiramos los libros, ¿no? Tiramos este aparato, ¿no? Lleno de pornografía. Y todo aquello que le pertenezca al viejo hombre, para decir, y en esa frase que significa quemar las naves, era un término de los inmigrantes, de los españoles, Colón y todos los que venían y llegaban a América y quemaban la nave como un símbolo de que no volvían atrás. Ellos estaban quemando todo lo que le pertenecía al viejo hombre en una hoguera pública, para decir, yo para atrás no vuelvo más. He conocido a Cristo. Hay una conversión en mi vida. Hay un cambio de mente. Quiero consagrar mi vida para Dios, para conocerlo más y para servirlo. Y el versículo 20 dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Me encantaría decirte que la conversión es un solo momento en la vida donde uno aceptó a Jesús como el Salvador y ha creído en Él. Claro, esa es la decisión más importante de la vida. Y Dios hace un montón de cosas, aunque no te des cuenta, como 60 cosas hace Dios. Colosenses dice que traslada, dice, del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo.
Dice Dios que te da dones. Dice que te hace su hijo. Dice que ya no sos hijo de ira, ahora sos hijo de Dios. Y también ahí uno experimenta grandes y profundos cambios en la vida, pero ¿sabe? Cada año, cada reunión de grupo pequeño, cada encuentro de discipulado, uno sigue entregando áreas y cosas a Dios y sigue transformando la vida para poder agradarle a Él. Nunca un tiempo de compromiso con el Señor, un tiempo de avivamiento de la iglesia, no es un tiempo si no viene adversidad, prueba y conflicto. Hago un gran paréntesis, te he contado que hemos inaugurado la iglesia hace un año, ¿verdad? Perfecto. Tienes que haber visto en todos los medios que a 400 metros nos están haciendo una gran estatua de San La Muerte. ¿Has leído o no has leído? Sí, 3 ojos tiene, 13 metros. 2 ojos tiene de color rojo, no te acerques ahí a la noche, ¿no? Un miedo tremendo. Y tiene un ojo grande al medio. Y el nombre, San La Muerte. Es un lugar que tiene casi media hectárea, que dice que va a ser un santuario de sanación, porque hay varios santos, hay varios templos chiquitos. Pero claro, es impactante porque la estatua tiene 13 metros y la ves de la ruta, sí, la miras desde el camino. Y en sus prácticas hay sacrificios, hay pactos, hay compromisos con la muerte. No sé si te acuerdas, algunos son muy jóvenes, pero en el 2010 hubo un homicidio en la banda. Aristóbal del Valle y Bolivia. La noche de una gran tormenta. Una mujer mayor, 77 años, le permitió el ingreso a un hombre. Llovía, lo conocía, y él la mató, la asesinó. Y después en las investigaciones, las declaraciones, todo, él dijo que tenía un pacto con San La Muerte, que en esa noche él tenía que pasar de los sacrificios de animales a matar y sacrificar a una persona. Tiene cadena perpetua, pero qué triste, ¿no? Una religión, el ocultismo, pactos y una práctica de ese tipo te lleve a esas determinaciones. Es que es el gran contraste de Juan 10:10, ¿te acuerdas? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que nosotros en nuestro primer año tenemos una gran campaña evangelística, primera semana de agosto, y los invito y les pido ayuda. Ahí vamos a estar hablando de que hay vida en Jesús. El que venció la muerte puede prometer vida eterna y vida en abundancia. Y casa por casa vamos a salir a predicar y hablar que en Jesús hay salvación. Y nos seguimos preparando para otros conflictos, porque van a venir, porque queremos agradar a Dios. Y agradar a Dios es vivir contra corriente. ¿Y qué les pasó a estos hermanos ahí en Éfeso? Hechos 19:23. Algunos versículos nada más. Hechos 19:23, lo tienes en la pantalla, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio, habla de un disturbio, no pequeño acerca del camino, el cristianismo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses, dioses con minúsculas, los que se hacen con las manos. Y aquí la ecuación era sencilla, ¿no? Más creyente, menos cliente. Y había menos clientes, claro, porque se convertían y dejaban las prácticas de la idolatría, de comprar cadena, medalla, estatuas. Habla de templecillos aquí, de los cuales ellos vivían, en todo lo que implicaba la veneración a la diosa Diana o Artemisa, que era la gran diosa ahí de los efesios, y ellos decían que eran guardianes del templo, de la imagen que había venido de Júpiter. Y se armó tan revuelo que se juntaron todos en asamblea, se metieron en un teatro que era como un estadio. Dice que 25,000 personas entraban en ese teatro, se llenó el teatro. Los llevaron a los hermanos Aristarco, a Gallo, después a Alejandro. Los empezaron a empujar, a insultar
y a gritar durante 2 horas, grande es Diana, la diosa de los Efesios. Hay pasión ahí por la diosa del ocultismo, ¿no? En una cancha fervorosa, en una final y en un partido. ¿Cuánto dura un partido? 45, tiempo al medio, y 45 son 90. Dice que 2 horas estuvieron gritando acerca de esto. Y Pablo quería entrar y no lo dejaban. Y Pablo quería volver y las autoridades no le decían: no entres, Pablo, te van a matar, te van a despedazar, vas a terminar mal. Hasta que se metió un escribano y dijo: señores, no podemos hacer esto. El imperio romano nos va a acusar de sedición, todo va a terminar mal. Si hay diferencia entre Pablo y ustedes, hay procónsules, hay lugares abiertos, vengan, dirimamos el pleito, cerremos esto. Dice que Dios permitió esa disuasión, cada uno se fue a su casa y el apóstol Pablo continuó su viaje misionero. Pero fue grande el disturbio, hermanos, fue grande la presión, fue grande el estrés que tuvieron ahí. No es fácil ser misionero, no es fácil salir a la obra de Dios, no es fácil fundar iglesias. Pero qué hermosa la promesa y el principio de Dios, ¿no? ¿Me acompañas? Mayor es el que está en nosotros que el que está en él, en el mundo. Y a cada paso vas a ver el obrar de Dios. Y la promesa del Señor Jesucristo, cuando Él habló de su iglesia, cuando la iglesia no estaba, y Él hablaba en tiempo futuro, y dijo: edificaré mi iglesia. ¿Y qué dijo? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia irá avanzando y las tinieblas se van a ir replegando, porque es la iglesia del Señor Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Pablo y su equipo experimentaban eso. Y la iglesia era fundada, y había oposición, y había conflictos, y había persecución, pero la iglesia avanzaba. Cuando vos ves la iglesia en Éfeso, pasa un tiempo y Dios manda una carta. Y esa carta es la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Si me acompañas ahí a la carta de Pablo a los Efesios, vamos a leer tan solo un versículo, pero tal vez te cuente algunos aspectos que me parecen relevantes de lo que es la carta de Pablo a los Efesios. Y sabes, el apóstol Pablo estaba en la prisión. ¿Te acuerdas que él estuvo encarcelado en 2 ocasiones? Y en el primer encarcelamiento Pablo escribe las cartas que le llamamos de la cautividad o las epístolas de la prisión. Y ahí escribe Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Y en el segundo encarcelamiento en Roma, él escribe finalmente, ¿te acuerdas? 2 Timoteo. Y se despide y va a ser sacrificado por Nerón. Cuando él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Este es el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Dios escribe la carta y vamos a llamarle a este tiempo un tiempo de consolidación. El anterior era de conversión, conocer a Jesús como el Salvador, salir de la sinagoga, meternos en ese salón, formarnos por 2 años, evangelizar el mundo conocido, ser perseguidos porque habían dejado la idolatría. Pero ahora pasó un tiempo y de la sinagoga y del salón ya están en una iglesia local. Y qué lindo el ejemplo de Pablo, si me acompañas, Efesios 1:15, porque cada vez que él se acordaba de la iglesia, oraba por la iglesia y hacía memoria de la iglesia y se acordaba y recibía información acerca de cómo estaba la iglesia. ¿Y qué dijo Pablo de la iglesia en Éfeso? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Veo que ustedes siguen con fe, veo que ustedes siguen con mucho amor y pasión, y cada vez que me acuerdo de ustedes, aunque estoy preso, dice, doy gracias por cada uno de ustedes.
y les envía la carta, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y te acuerdas que en los primeros 3 capítulos le habla de la posición en Cristo. Y usa ese término, en Cristo. ¿Y qué les dice? En Cristo ustedes están sentados en lugares celestiales. En Él también vosotros, habiendo creído el Evangelio de la salvación, ¿sí? Habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fue por gracia, no fue por obras. Y cada uno de ustedes hechura, artesanía, poema de Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Y les empieza a explicar lo que significa estar en Cristo y experimentar esa posición. Y Él los quiere confirmar y Él los quiere consolidar como iglesia local. Después le da un gran tratado de vida cristiana. Los que estudian vida cristiana en los institutos, en los seminarios, y en Efesios, porque habla de el nuevo hombre creado según Dios y el viejo hombre que tenemos que dejar. Y si Él les dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya no son hijos de desobediencia, ya no son hijos del diablo, ahora tienen vida espiritual, y tienen que andar el nuevo hombre creado según Dios y experimentar la llenura del Espíritu Santo. Y te acuerdas que contrasta la embriaguez, estar borracho, con estar controlado por el Espíritu Santo. No te embriagues con vino en lo cual hay disolución. Antes séte lleno del Espíritu Santo. Y la persona llena canta, alaba, con canciones, con coros, con himnos, se congrega, lee la palabra, experimenta la llenura del Espíritu Santo. Equilibrio versus desequilibrio, conflicto y pelea. Uno ve muchos borrachos, ¿no? Pero yo me he convertido a los 20 años y miren que he visto. Y vos estás en una mesa de amigos y todos son amigos, pero toman 2 copas y después se empiezan a desconocer. Y ya empieza a pelear, conflicto, discusiones. Qué triste eso, ¿no? Ahora el contraste, ¿no?, de la llenura y el equilibrio que hay en el Espíritu Santo. Y les habló acerca de posición, les habló acerca de práctica, pero finalmente en el capítulo 6 le habló acerca de protección, ¿te acuerdas? Y dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino principados, potestades. Y va a describir la obra del mal, del diablo, de los demonios, y que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Y la aplicación del versículo 18 dice: orando en todo tiempo y toda circunstancia, y por mí, a fin de que cuando abra la boca pueda predicar, tenga denuedo, tenga poder. Y Pablo, ¿qué quiere hacer en gran medida con la carta? Los quiere consolidar. Hermanos, están bien, pero sigan bien recordando la posición que tienen en Cristo. La vida cristiana es renovarme en el nuevo, ir dejando el viejo. Y por favor, pónganse en la armadura de Dios. Porque ese conflicto de los plateros, de Demetrio, del gremio y de todo ese estadio que los insultaba, no es que pasó una vez y no va a volver. Hay una frase que me interesa, la hablo mucho con los jóvenes, y dice así: el diablo siempre vuelve por lo mismo y vuelve por más. No es tan creativo el diablo, no es que vuelve por otra faceta. El diablo siempre vuelve por lo mismo y vuelve por más. Así que van a venir los conflictos, van a venir las circunstancias, van a venir las tentaciones, de parte de Dios van a venir las pruebas, pero la iglesia va a avanzar, porque la iglesia tiene discípulos, y los discípulos somos enseñables, somos aprendices, y hemos sido llamados a crecer espiritualmente. Pablo le dijo a los corintios: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y ese es el crecimiento en la iglesia. Y Pablo le deja estas 3 grandes enseñanzas a la iglesia allí en Éfeso. Pero pasa un tiempo, que estamos aproximadamente en el año 60, 61.
El Nuevo Testamento se termina de escribir entre el 90 y el 100. Las últimas cartas fueron las del apóstol Juan. El Evangelio, ¿te acuerdas? Primera, segunda, tercera y cuando llegas a Apocalipsis, cuando Dios escribe la carta, el Señor Jesucristo le va a dirigir una carta a esta iglesia. ¿Te acuerdas que puedes aprender Apocalipsis haciendo un bosquejo que dice las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas? Cosas que has visto es la visión. El Señor Jesucristo se le aparece a Juan. Era tan impactante la figura del Señor Jesucristo que Juan, que estuvo 3 años y medio con él, dice que se arrodilló, se inclinó, no lo conoció al Señor. El Señor Jesucristo que él estaba viendo, el Cristo resucitado. Y ahí en la isla de Patmos, donde él estaba recluido, dice por causa del testimonio de Dios y causa del Evangelio, estaba preso en un lugar como Alcatraz, ahí en una isla, para que no se escape, viejito y anciano y enfermo. Pero dice que ahí Dios le da la revelación, el Apocalipsis, y él empieza a escribir. Y si me acompañas ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando va a hablar acerca de la carta a las 7 iglesias, y la primera de las iglesias que aparece en escena es Éfeso, dice así Apocalipsis 2:1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. No hay duda que el que escribe es el Señor Jesucristo, ¿no? Las 7, la perfección. En las otras cartas dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Bodi menciona que el que agarra la lapicera tiene la hoja adelante y le está por dirigir la carta a una iglesia, es el Cristo resucitado. Es Él, el autor, el creador, el salvador. Y vamos a llamarle en primer lugar las primeras apreciaciones que Jesús hace acerca de la iglesia, un tiempo de consideración. Veníamos de un tiempo de conversión y veníamos de un tiempo de conflictos. Pero Pablo manda una carta para consolidar la iglesia, y la iglesia estaba fuerte, año 61, pero pasaron casi 30 años. Yo no sé qué perspectiva tienes tu iglesia dentro de 30 años, al 20, 55 y 56. No sé por la edad si algunos de los que estamos aquí estaremos en 30 años. Pero ¿sabes qué? Pasaron 30 años. En la historia de la iglesia no es mucho, es poquito. Pero pasaron 30 años y algunas generaciones al medio. Y el Señor Jesús primero habla con amor, con reconocimiento, y aquí vamos a hablar y vamos a decir con consideración. Le dice: yo conozco tus obras. ¿Sabes? Jesús es omnisciente, ¿verdad? En los evangelios el Dios que se hizo hombre dice que Él conocía el pensamiento de las personas, incluso todo aquello que nacía de su corazón. Él es Dios. Y Él dice acerca de la iglesia: yo conozco tus obras, también tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjate que en primer lugar habla en primera persona, hay un quiebre al medio, y después habla acerca del pasado. Yo conozco, yo sé, hay calificativos, un trabajo dedicado, a mucha paciencia, a apologética, a defender la doctrina, y en toda iglesia, por la gracia del Señor y en el despliegue de los dones, hay estos ministerios, hay estos corazones y hay estas actitudes. Y fíjate que a partir del versículo 3 habla en pasado, y si ya has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Todo, absolutamente todo sabe el Señor. Ayer hemos estado juntos en la iglesia del parque. Es una alegría recibir el CB. Y todo lo que hemos hecho ayer sabe el Señor.
No tan solo sabe lo que se ve. Hemos jugado al vóley, hemos jugado al fútbol, han jugado al ping-pong, hecho actividades, han evangelizado un día precioso, sino que Dios sabe. Fíjense con las adjetivaciones, lo que hay en nuestro corazón. Habla de paciencia, habla de trabajo arduo, habla de la defensa de la doctrina, habla de un montón de cosas que hacemos para Dios, que son nuestra pasión, que son nuestra motivación, para la cual oramos, planificamos y nos ponemos a disposición de la iglesia y de los ancianos y de los diáconos y de los programas y de todos los ministerios. Pero a partir del versículo, a ver si leo bien, 4, el Señor Jesucristo habla en tiempo presente. Y dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí el Señor va a hablar acerca del corazón. No necesariamente de lo que se ve, no necesariamente de nuestro activismo, no necesariamente de las cosas que nosotros hacemos para Él, sino Él es el único que tiene la capacidad, por ser Dios, por ser el creador y por ser Él el que escribe la carta, de entrar adentro de nuestro corazón. Y Él va a hacer una corrección a la iglesia. Y es duro, va a hacer una reprensión a la iglesia. Porque dice, tengo contra ti. A lo que Él puntualmente veía que la iglesia estaba haciendo mal. En relación con el pasado, porque dice, has dejado. En un momento me amabas, en un momento ardía tu corazón, en un momento había una determinada pasión hacia mi persona, no necesariamente la obra y lo que uno hace, sino el vínculo y la comunión íntima con Dios. Y Él dice, ustedes han dejado el primer amor. Tal vez piense que es normal y sea tu experiencia, tal vez sea la mía y la de muchos. Cuando uno conoce a Jesús como el Salvador, tiene un fervor especial. Y ahí empieza a hablar a la familia, empieza a hablar a los amigos, empieza a invitar. Y después la coinonía, la comunión, la amistad, todos creyentes, todo programa, toda iglesia local. Así como que estás en ese mismo entorno, no te relacionas con las personas que aún no han creído en el Señor, las personas que están en el mundo. Gradualmente te empiezas a enfriar, empiezas a estar, como dice Pedro Fuente en su libro acerca de la iglesia y la institucionalidad, más que una iglesia, creyentes que aman al Señor, que es su Salvador, como que estás dentro de una institución. De golpe miras tu corazón así y estás haciendo un montón de cosas para Dios, pero tal vez estamos como los hermanos en Éfeso 30 años después de la carta y estamos gradualmente dejando nuestro primer amor. Si pasas por favor la placa, y dice que Jesús había resumido los 613 mandamientos, ¿te acuerdas? De la ley en el Antiguo Testamento. Bueno, pero no eran 10 mandamientos, Éxodo 20. Sí, son 10. Pero los estudiosos del Antiguo Testamento dicen que son 613. Y cuando a Jesús le preguntaron para probar su autoridad, si cuánto él sabía acerca de cuál era el primer gran mandamiento en la ley, les dio esta asombrosa respuesta y se lo resumió a todos diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, el gran mandamiento de parte de Dios, antes de hacer cosas para Dios que no están malas también, es que verdaderamente nosotros lo estemos amando de todo corazón a Él. Y como consecuencia de ese amor, volquemos ese amor a las personas. Como dice Romanos 8 acerca del ministerio del Espíritu Santo en nosotros, que el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nosotros y para que nosotros lo derramemos a otras personas. Y Jesús resumió los 613 mandamientos diciendo de que hay que amar a Dios, que hay que amar al prójimo. Y si bien es normal que cuando uno se convierte tenga un fervor especial, pero decime si también no es normal que a medida que pasan los años y conoces a Dios y experimenta la gracia de Dios
y la palabra de Dios y el trato de Dios y tu iglesia local y todas las oportunidades que Dios nos da y no merecemos, ¿no deberíamos amar más a Dios? Y sí, deberíamos amarlo más a Dios. Pero aquí, en esta iglesia y en esta situación, no se está dando lo mismo. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Dice ahí en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y Dios invita a hacer una mirada retrospectiva en este tiempo. No sé si estos hermanos que vivían aquí experimentaron este tiempo que estoy compartiendo, pero imagínate que sí. Y ellos miraban cuando eran 12 y cuando se formaron durante 2 años y cuando evangelizaron toda Asia y cuando Pablo los alabó en la carta, y hoy se están viendo a sí mismos. Y Pablo le está diciendo, mirá, observate y fíjate, porque hay un momento, un punto de inflexión donde uno empezó a caer, uno empezó a enfriarse, uno empezó a perder la pasión, y muchas veces eso no se ve porque uno está involucrado, activo en el ministerio. Así estaba esta iglesia, todos se congregaban, todos tenían ministerio, todos los programas se desplegaban, pero cuando Dios veía el corazón dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que dice, arrepentite. Arrepentirse significa ir, buscar en confesión, decir lo mismo, ponerse a cuenta con Dios y retomar en la obra del Señor. Porque Dios también dice que Él tiene un tiempo y todo tiene un límite, y hay un momento en que las oportunidades se acaban e incluso uno puede experimentar la disciplina de parte de Dios, una disciplina de amor para mi vida. Y al presente puede ser causa de sufrimiento, pero al final dice que da un fruto apacible de justicia. Y Dios me va a edificar, Dios me va a enseñar y Dios me va a hacer crecer. ¿Pero por qué llegar a eso? Cuando Dios me dice, fíjate a dónde has caído, Dios me dice, arrepentite, y Dios me dice, volvé a hacer las primeras obras. ¿Saben? Amar a Dios y conocer a Dios es algo muy importante en nuestra vida y que marca nuestro ministerio y nuestro servicio. Termino con esto. A mí me impacta cuando el Señor Jesucristo oró toda la noche y al amanecer, ¿qué hizo? Dice que buscó a los 12 discípulos. No sé si vos has pasado toda una noche orando. Soy pastor, no me da vergüenza, nunca he pasado toda la noche y he amanecido orando. Pero dice que cuando Jesús eligió a los 12, pasó toda la noche orando y a la madrugada los empezó a llamar a uno. ¿Te acuerdas que hubo 2 propósitos por los cuales Jesús los llamó? Marcos 3:14 dice que los llamó por 2 cosas. En primer lugar, los llamó para que estuvieran con Él, y en segundo lugar, para enviarlos a predicar. Si yo hago la encuesta, nosotros los creyentes, y digo, ¿cuál fue la principal causa por la cual Jesús llamó a los 12? El 80% seguro que decimos que fue para enviarlos a predicar, porque es lo que nos nace, es lo que nos surge del corazón, hacer cosas para Dios. Pero ¿qué quería Jesús en primer lugar? Que estuvieran con Él. Jesús quería comunión, Jesús quería intimidad, Jesús quería volcar amor y quería experimentar el amor de ellos. ¿Te acuerdas cuando empezó el primer versículo que Pablo salía de Antioquía y volvía a Antioquía? Y aquí estaba arrancando el tercer viaje misionero. Jesús cuando salía, siempre él buscaba pasar por una aldea que se llamaba Betania. ¿Quiénes estaban ahí? Lázaro, Marta y María. ¿Y por qué Jesús quería pasar por ahí? Porque eran amigos de él, porque tenía comunión con ellos, porque había una mesa entendida, porque cenaban, charlaban, sobremesa, conversaban, había amor en ese lugar. Aunque hay momentos donde había tensiones, ¿no? ¿Te acuerdas que Marta se desvivía por servirlo al Señor? Y cocinaba y lavaba y limpiaba y estaba llena de actividades para él, para el Señor. Y no está mal en sí mismo. Vos imagínate que Jesús viene a tu casa, te va a desvivir para poder atenderlo. Es más, si vos lees tranquilo Lucas 12, creo que es el texto, vas a ver que Marta lo reta al Señor Jesucristo. Lo reta. Y le dice algo así: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana
en vez de ayudarme a mí para cocinar y para limpiar, está ahí sentada escuchándote a vos. Y Jesús le dijo, sí, Marta, estás afanada y estás turbada con tanta actividad. Y ella ha elegido la buena porción de amar, de estar conmigo, de tener comunión y por supuesto también de tener el privilegio de ser parte de la obra de Dios. Hermanos, muchas veces nos conducimos en la iglesia como si Dios nos necesitara a nosotros, ¿no? Y la verdad es que Dios nos necesita. Nosotros necesitamos de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de la obra de Dios y servirlo a Él. Pero en primer lugar, Él quiere que nosotros lo amemos. Por eso termino con una frase que dice así: Dios prefiere a un hombre de Dios que lo ame antes de que le sirva. Parece una herejía como empieza, ¿no? Pero lo leo de nuevo. Dios prefiere a un hombre de Dios que lo ame antes de que le sirva. Porque Dios prefiere un hijo que esté más tiempo con el Señor de la obra que en la obra del Señor. Que Dios te bendiga. Bendiga la iglesia, preciosa. Pero en medio de tanta actividad, por favor, no nos olvidemos de amar a Dios y experimentar el amor de Él en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque un día hemos podido creer y nos has dado la oportunidad de ser discípulos. Y hoy renovamos el corazón, de tener una mente abierta para que nos sigas enseñando. ¿Cuánto tenemos que aprender para poder conocerte más, amarte más y servirte mejor? Te pedimos perdón porque muchas veces estamos en el centro de tu obra, haciendo cosas para ti, pero nos olvidamos de ti y del amor que te debemos. Recordamos tu palabra que dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó tu gracia, y eso hemos experimentado. Cada día que pasa, y cada año hay oportunidad que nos da de estar en la iglesia local y de servirte, quisiéramos amarte más. Bendice esta iglesia y a cada uno de nosotros en esta noche. Oramos agradecidos por todo, en el nombre de Jesús. Amén.